Hola, Dios te bendiga. Qué gusto poder saludarte. Qué bueno que nos volvemos a encontrar por cuarta ocasión en esta sesión que le hemos llamado Hacedores de Discípulos. Quiero felicitarte de una forma muy especial por tu perseverancia y porque lección tras lección has estado cumpliendo, has estado escuchando y has estado cumpliendo tus tareas. Gracias por estar cumpliendo con tu diario espiritual, donde anotas el versículo del Salmo que más te llama la atención. Gracias por cumplir esa tarea de escuchar las predicaciones dominicales y escribir en tu diario la frase que más te llamó la atención de la predicación. Gracias por estar pendientes de tu iglesia y poder asistir a las actividades de tu iglesia. Bueno, muy contento, muy feliz de estar aquí hoy. Y pues bueno, quiero hablarte de este tema número 4, que es el privilegio de orar. El privilegio de orar. Y lo primero que quiero hacer es proyectarte esta imagen. Esta imagen dice muchas cosas y dentro de ellas manifiesta o nos da a nosotros, nos proyecta a nosotros el significado acerca de orar. Orar es platicar con alguien y no es platicar con una persona cualquiera, es platicar con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Orar también es clamar y clamar es aquella voz alta que me permite a mí gritar las necesidades que tengo. Confesar también es parte de la oración. A nadie más puedes contarles tus cosas bien privadas, sino a través o por medio de la oración. La oración también es pedir con confianza. Recordarte que tú eres hijo de Dios. Recordarte que tú eres parte de la familia de Dios. Orar también es llorar, porque allí uno deja las cargas delante de la presencia del Señor. Hay otra cosa interesante que quiero que sepas, es acerca de la naturaleza de la oración. Comentarte de que la oración se ha desarrollado como medio de conversación del hombre con Dios. Yo creo que te has dado cuenta de que cuando los hombres platican con los hombres hay un protocolo a seguir. Dependiendo qué famoso o qué solicitado sea la persona, tenemos que hacer cita. Hacemos cita para ir al médico, hacemos largas filas para entrar a los supermercados. Pero cuando se refiere a la relación con Dios, tú no necesitas hacer cita. Tú necesitas ir directamente con el Padre y Él va a estar disponible en escucharte. La Biblia dice en Marcos capítulo 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nos habla de Jesús, nos habla de cómo Él tenía una conversación constante con el Padre. Los creyentes debemos de tener una conversación constante con el Padre porque eso es uno de los grandes pilares de la vida cristiana y además nos convierten en discípulos del Señor. Por medio de la oración podemos conversar con Dios sobre cualquier tema, en cualquier momento y en cualquier lugar. Tú no necesitas hacer una reservación o hacer una cita, solamente tener tu programa y tu lugar donde vas a platicar con el Dios de la vida. La oración como un acto de comunicación incluye también escuchar a Dios. Te recuerdo que cuando tú hablas con Dios, te recuerdo que cuando tú lloras a Dios, te recuerdo que cuando le cuentas tus sueños a Dios, también hay que hacer un espacio para que Dios te hable, para que Dios te ministre, para que Dios te haga sentir que te está escuchando. Pero sobre todo, hacer un espacio para que Dios también te responda. La vida de oración de Jesús. Comentarte de que Jesús es el modelo a seguir de comunión con Dios. Jesús no estaba tan preocupado por la fama de los hombres. Él estaba más preocupado por cumplir sus propósitos, por el cual fue diseñado, y también estar conversando con el que le había enviado. Jesús tenía un horario. Ya hablamos de un horario y hablamos de un lugar específico para orar en la lección anterior. Pero Jesús dice que se levantaba, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana. Él ya tenía un horario específico. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar del desierto y allí oraba. Entonces, la vida de oración de Jesús nos habla de un horario. Jesús lo hacía con constancia.
La oración debe de ser constantemente. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas capítulo número 15, capítulo 5, versículo 15 y 16, nos dice que la preocupación de Jesús era estar en constante comunión con el que le había enviado. El que se comunica con Dios tendrá fuerzas. El que se comunica con Dios cumplirá los propósitos de la vida. Jesús oraba antes de tomar decisiones. Por eso Jesús es un modelo para todo creyente. En aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Ahora Jesús va a formar su círculo de discípulos, pero no lo va a formar en base a su propia decisión. Lo va a hacer consultando al Padre. Clamó al Señor y posteriormente comenzó a llamar a aquellos hombres que iban a estar a cargo de la fe después de su ascensión al cielo. Y número 3, la oración es una prioridad. Hay pirámides de prioridades y las prioridades se clasifican de acuerdo a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, alimentación es una de las grandes prioridades del hombre. Las cosas materiales es una de las grandes prioridades del hombre. Pero tengo que decirte que para poder ganar en lo material hay que ganar en lo espiritual. Y la oración debe de estar en la pirámide de tus prioridades. Comienza tu día poniéndote en las manos de Dios. La oración como prioridad es una alternativa para la ansiedad. Muchas personas por ciertas situaciones de la vida nos convertimos en personas ansiosas o algún problema nos vuelve ansiosos, pero cuando clamamos al Señor, el Señor disipa nuestras ansiedades. También la oración como prioridad es una manera de evitar la tentación. De todos modos somos tentados, todos experimentamos la tentación, pero la oración nos da fortaleza para poder resistirla, no importa qué tan grande o tan pequeña sea la tentación. Nos permite lograr triunfos. La oración, le dijimos al Señor qué es lo que necesitábamos y después vimos cómo Dios nos respaldó, cómo Dios cumplió con nosotros. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, hemos visto cosas interesantes, la naturaleza de la oración, hemos visto a Jesús como un modelo de oración y también hemos visto que la oración es la prioridad de todo cristiano. Ahora puedes responderte, ¿por qué hay cristianos que tienen años de ser cristianos y nunca se han apartado de la fe? ¿Por qué hay hermanos y hermanas que envejecieron en la vida cristiana, aguantaron, duraron tanto tiempo? Y es que su vida de devoción, su vida de oración, su vida de dependencia era importante para poder mantenerse en el camino del Señor. Te quiero comentar que a veces puede parecer aburrido, pero lo bueno nunca es aburrido. Lo bueno siempre va a ser interesante. Y depende de la actitud con la que tú te presentes, hayas fallado o no, hayas pecado o no, de todos modos es necesario platicar con aquel que te dio la vida. Te animo entonces a programar tu momento con Dios, a buscar tu lugar secreto y te darás cuenta cómo la gracia del Señor va a venir sobre tu vida para que Él te pueda ministrar. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Hemos llegado a la cuarta lección y hemos finalizado la cuarta lección. Pero para terminar hay algunas tareas de la semana que es importante que tú las sigas cumpliendo. Te sigo recordando de tu diario espiritual, ya sea un cuaderno o ya sea notas en tu ordenador o en tu teléfono, pero ahí debes de registrar el versículo de la Biblia, específicamente del libro de los Salmos, que más te llamó la atención. De manera que vas a seguir leyendo el libro de Salmos, capítulo por capítulo, y si encuentras un versículo que te llama la atención, lo escribes en tu diario espiritual. También selecciona un horario para orar, para estar en comunión con Dios. Visita las actividades virtuales de la iglesia. Congrégate virtualmente. En tu diario también vas a anotar las frases importantes o la palabra que más
te llamó la atención de la predicación del día domingo? Hay una tarea más que quiero que tomes en cuenta, y es el hecho de comenzar a orar por un amigo tuyo, por una persona cercana tuya. Si tú has recibido de la bendición, es importante compartir de esa bendición que estás disfrutando. Y va a ser de esta forma. Vamos a guiar a otro en el camino de la fe. Pero te animo a que comiences a orar por un amigo. Puede que sea un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, un vecino, un amigo de infancia. Pero es necesario que en esta semana comiences a orar por un amigo. Esa persona que necesita de Cristo. Esa persona que a lo mejor fue cristiana o ya no está yendo a una iglesia. Esa persona que tú no sabes qué situaciones pueda estar librando en estos momentos. Así que lee la Escritura, congrégate, utiliza tu diario espiritual y comienza a orar por un amigo. Bueno, ha sido un gran honor poder dirigirme a usted a través de esta cuarta sesión. Te animo a seguir adelante, te animo a que cada día te conviertas en un discípulo del Señor. Dios te bendiga.